Sí, lo sabemos. Todos piden que Halo llegue a PlayStation y Nintendo Switch. Imaginar dicho escenario era simplemente imposible hace un par de años, e incluso para muchos esa idea sonaba a sacrilegio. En la actualidad es más factible que nunca, debido al enfoque multiplataforma cada vez más agresivo de Microsoft. Con el reciente lanzamiento de Gears of War y el próximo debut de Microsoft Flight Simulator en PlayStation, es evidente que cualquier franquicia puede dar el salto a las consolas de la competencia. Por eso quisimos pensar en aquellos proyectos no tan obvios que pueden o deberían abandonar la exclusividad. Killer Instinct. Sin duda, el reboot de Killer Instinct se sitúa en la cima de la lista de los mejores videojuegos de lucha de los últimos 15 años. No es para menos, pues su increíble banda sonora y su sistema de combate exigente aún cautiva a los fans devotos y la escena competitiva más de una década después de su estreno original. Este clásico moderno de 2013 debutó para Xbox One y PC, y lamentablemente fue incapaz de alcanzar su verdadero potencial debido a su formato free-to-play confuso y su exclusividad en consolas, lo que limitó la base de usuarios. El soporte sustancial llegó a su final hace años, así que es inútil soñar con más contenido como luchadores o escenarios. Dicho esto, debemos confesar que aún tenemos la esperanza de ver un resurgimiento. Si bien el futuro de la franquicia de Microsoft es incierto, creemos que lanzar el último juego de Killer Instinct en PlayStation o Nintendo Switch 2 revitalizaría el interés por la serie y le daría una segunda oportunidad para brillar en los circuitos de eSports. Al final del día, Sony era uno de los dueños de EVO, el evento de juegos de lucha más popular del mundo. Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisp. Antes de que Hollow Knight se convirtiera en el Metroidvania indie por excelencia, Ori and the Blind Forest y su secuela, Ori and the Will of the Wisp, acapararon los reflectores y se convirtieron en un referente en la escena independiente. Con esto en mente, resulta difícil de creer que ambas entregas jamás aterrizaron en PlayStation. Estos juegos, desarrollados por Moon Studios, se publicaron por el ahora conocido Xbox Game Studios, por lo que su exclusividad con las plataformas de Microsoft y PC tiene sentido. Sin embargo, recordemos que eventualmente llegaron a Nintendo Switch. Thomas Mahler, director del estudio, sugirió que ambos proyectos jamás se lanzaron para PlayStation 4 debido al acuerdo que firmaron en aquel momento con la casa de Xbox. Por eso, el creativo elogió la estrategia multiplataforma de Phil Spencer y su equipo. Se desconoce si estos Metroidvania saldrán algún día para las consolas de Sony, pero resulta irónico que No Rest for the Wicked, el nuevo juego del estudio, podría saltarse por completo el Xbox Series XS y centrarse únicamente en PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. Sunset Overdrive. En 2018, Sony compró Insomniac Games, estudio responsable de Resistance, Ratchet & Clank y la exitosa serie Marvel's Spider-Man. Por eso llama la atención que uno de los videojuegos más infravalorados de la compañía sea una exclusiva de Xbox. Así es, hablamos del a menudo ignorado Sunset Overdrive de 2014. El videojuego de mundo abierto presenta un concepto muy interesante en el que debemos luchar contra humanos que se convirtieron en mutantes por culpa de una bebida energética. Su concepto es divertido y está lleno de humor, así que es fácil ver por qué se convirtió en una obra de culto. Y vamos, tiene al Rubius en el doblaje. Gracias. Bueno, ¿quieres escuchar el final? Definitivamente no. Naturalmente, la exclusividad con Xbox One y PC generó polémica en su momento. Tras la insistencia de los fans de PlayStation, Insomniac Games afirmó en 2013 que estaba contento de tener a Microsoft como socio. Lamentablemente, y tras el aparente fracaso del juego, la franquicia quedó relegada a un segundo plano. En 2024, la cuenta oficial del estudio publicó un mensaje desalentador para responder a los jugadores que pedían un port de Sunset Overdrive para PlayStation 4 y PlayStation 5. Estamos ocupados con Marvel's Wolverine. ¿Algún día veremos un relanzamiento para las consolas de Sony o las plataformas de Nintendo? State of Decay. Aunque a menudo pasa desapercibida, State of Decay se consolida como una de las franquicias más populares de Xbox Game Studios gracias a su concepto simple y familiar de supervivencia y zombies. Vamos, por algo la segunda entrega logró reunir más de 10 millones de copias en consolas y PC. En definitiva, abandonar la exclusividad y adoptar un enfoque multiplataforma permitiría que la serie de Undead Labs alcance nuevos horizontes y llegue a una audiencia más amplia, lo que siempre
siempre, es ideal para un proyecto multijugador. State of Decay 3 se anunció en 2020 y en este momento solo sabemos que llegará a Xbox y PC, aunque sigue sin una fecha de lanzamiento oficial. Si bien hubo informes que dieron cuenta de un desarrollo problemático, se cree que aún está en producción, pese a las rondas de cancelaciones y despidos masivos que afectaron a Microsoft este verano. Y sí, un rumor señala que la nueva entrega llegará a PlayStation 5 junto al resto de las versiones. Solo el tiempo dirá si esta saga de Undead Labs también abandonará la exclusividad. The Elder Scrolls 3: Morrowind. Antes de que Skyrim tomara por sorpresa a la industria y se convirtiera en un fenómeno cultural, la franquicia de Bethesda cautivó a los entusiastas de los RPG con The Elder Scrolls 3: Morrowind, uno de los mejores títulos de rol de la época. El problema es que esta entrega clásica de 2002 fue una exclusiva de Xbox en consolas, lo que impidió que muchos pudieran probarla en su debut. Más de 20 años después, ya es un buen momento para traerla de regreso y hacerla multiplataforma. El exitoso remaster de Oblivion demuestra que tanto los fans veteranos como los novatos están interesados en revisitar los primeros juegos de la franquicia. Así pues, creemos que Microsoft y Bethesda deberían repetir la estrategia y relanzar la tercera entrega con una versión mejorada o, en su defecto, un port para PC y consolas contemporáneas. Towerborn, el más reciente proyecto de los autores de The Banner Saga, fue uno de los lanzamientos más interesantes del año pasado, aunque lamentablemente pasó desapercibido. Tras varios meses en acceso anticipado en PC, llegó a Xbox en abril de 2025. Todavía no hay noticias sobre un posible estreno para PlayStation 5 o Switch 2. Aunque este RPG cooperativo de acción sigue en Early Access y se desconoce cuándo debutará la versión 1.0, consideramos que un estreno multiplataforma le permitiría llegar a más jugadores y ampliar la base de usuarios. En particular, su concepto de estrategia iría de maravilla con un port para la consola híbrida, ideal para jugar en cualquier lugar. South of Midnight. Aunque estuvo lejos de ser una obra maestra y claramente presenta mucho margen de mejora en muchos apartados, South of Midnight fue uno de los estrenos más llamativos de 2025, gracias en gran medida a su apartado visual inspirado en la animación stop motion. Al estar bajo la sombrilla de Xbox Game Studios, este título debutó en exclusiva para Xbox, PC y Game Pass. ¿Algún día abandonará la exclusividad? Aunque Compulsion Games guarda silencio sobre un posible lanzamiento multiplataforma, ver un port para PlayStation 5 y Nintendo Switch entra en el terreno de lo posible, especialmente si consideramos que el estudio desarrollador lanzó sus proyectos anteriores para las consolas de Sony. Hasta cierto punto y guardando las proporciones, South of Midnight nos recuerda a Hi-Fi Rush de Tango Gameworks, gracias a su sistema de combate. Así pues, no es descabellado pensar que la historia podría repetirse. About. Obsidian Entertainment es actualmente uno de los estudios más prestigiosos en el ámbito de los RPG, y este año nos sorprendió con About, un título de fantasía que recibió críticas muy positivas por parte de la prensa y los jugadores. No obstante, su exclusividad llamó mucho la atención y fue objeto de discusión. Y sí, sabemos que la compañía es propiedad de Microsoft, por lo que tiene sentido que su más reciente proyecto solo esté disponible para Xbox y PC. Dicho esto, debemos recordar que Grounded y Pentiment fueron algunos de los primeros en adoptar un enfoque multiplataforma, además de que el nuevo The Outer Worlds 2 también se lanzará para PlayStation 5. Es difícil saber si About seguirá estos pasos y eventualmente llegará a PlayStation o Nintendo Switch 2. Eso sí, el historial de Obsidian Entertainment sugiere que solo es cuestión de tiempo para que se anuncie un port para ambas plataformas. Y por supuesto, estaríamos muy felices de que más personas prueben este interesante RPG. Rare Replay. Sea of Thieves fue uno de los primeros títulos de Xbox en abandonar la exclusividad en 2024, por lo que es lógico pensar en que más proyectos del estudio podrían seguir estos pasos, y qué mejor que algunos de los lanzamientos más importantes de la compañía lleguen a más plataformas. Eso sería posible con la Rare Replay.
Esta colección debutó en 2015 como parte de los festejos por el 30 aniversario del estudio e incluye 30 títulos, entre clásicos como Perfect Dark Zero, Banjo-Tooie, Grabbed by the Ghoulies, Viva Piñata y el infravalorado Banjo-Kazooie. Nuts and Bolts. Si consideramos que la Rare Replay es la única forma de disfrutar algunos de estos juegos en consolas contemporáneas, es una pena que sea una exclusiva de Xbox. Un relanzamiento para PlayStation 5 y Switch 2 permitiría que más personas prueben estas joyas. Muchos pueden argumentar que Rare vino a menos después de que Microsoft lo adquirió en 2002, y ciertamente los despidos recientes y la cancelación de Everwild pintan un panorama desalentador. Sin embargo, hacer que la colección sea multiplataforma podría restaurar la fe en los fans, o al menos recordarles por qué el estudio es tan importante. Conclusión. Todo parece indicar que la era de la exclusividad como la conocemos llegó a su fin, y Microsoft es actualmente uno de los principales promotores de la estrategia multiplataforma. Los que mencionamos son solo algunos de los juegos que podrían llegar a las consolas de la competencia, pero la lista sigue y sigue, con propuestas como Starfield, Dead Rising 3, Recore, Quantum Break, Blue Dragon, etc. Pero díganos, ¿cuáles exclusivos les gustaría ver en PlayStation 5 y Switch 2?